personas que nos acompañan en este espacio reciban un cordial saludo y calurosa bienvenida de parte del Ministerio de Educación Nacional y de la Fundación Plan. Agradecemos la participación de las y los representantes y funcionarios de Secretarías de Educación certificadas y de los prestadores privados que brindan servicios de educación inicial y básica primaria. Nos gustaría que en el chat nos contaran desde qué lugares se están conectando, desde dónde nos acompañan el día de hoy. Mientras tanto, les comparto que el Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Plan continúan con el ciclo de 9 webinarios gratuitos, los cuales se han estado realizando durante estos 2 meses, todos los jueves de 3 a 5 de la tarde, con el ánimo de fortalecer las estrategias de calidad y cobertura en la prestación del servicio, generando capacidades que contribuyan a la pertinente gestión y gobernanza de la política educativa en clave de atención integral y trayectorias educativas en las Secretarías de Educación certificadas y en los prestadores del sector privado. En nuestro anterior webinar estuvimos con la doctora Elsa Castañeda Bernal, quien realizó una profunda y valiosa reflexión en torno a la diversidad. Para este encuentro, el eje temático que nos convoca es el de fortalecimiento de ambientes pedagógicos. A la luz de este eje, estaremos abordando inquietudes fundamentales como qué es un ambiente pedagógico y qué lo caracteriza, qué recursos se pueden utilizar para fortalecer un ambiente pedagógico y cómo planear un ambiente pedagógico coherente con los momentos de desarrollo de las niñas y los niños. Antes de dar inicio, extendemos un saludo especial a las personas que se conectan desde diferentes zonas del país, por lo que les continuamos invitando para que nos cuenten en el chat desde dónde o qué lugar de Colombia nos acompañan. Bienvenidas todas las personas que se conectan desde Medellín, Cali, Bucaramanga, Manizales. Nos complace mucho conocer que nos acompañan de todo el país. Los animamos a compartir y difundir con sus colegas, rectores, docentes y directores el presente webinar. En el chat les estamos recordando el enlace para acceder a esta sesión. De igual manera, los invitamos a diligenciar el registro de asistencia compartida en el chat, a través del cual registrarán su participación a este importante encuentro, que será la evidencia para generar el certificado de participación, el cual será expedido a las personas que participaron entre 6 de los 9 webinarios que hemos realizado. Además, los recursos educativos de este webinar serán compartidos a los correos electrónicos que nos dejen allí registrados. De otro lado, en el chat pueden consignar sus preguntas y al finalizar la ponencia tendremos un espacio para responder sus inquietudes. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestro 9º webinar en el que abordaremos los ambientes pedagógicos, cuyo objetivo es profundizar en las comprensiones para el fortalecimiento de los ambientes pedagógicos y su relación con los procesos de desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños en educación inicial, preescolar y básica primaria. Para este encuentro nos acompaña la doctora Jimena Payet. La doctora Jimena cuenta con diversos estudios en el campo de la educación, certificada en Global Philanthropy de New York University, con estudios en el manejo de organizaciones civiles, historia y desarrollo de la sociedad civil, financiamientos e inversiones. Asimismo, cuenta con estudios generales en letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha participado como pasante en las escuelas municipales de la ciudad de Reggio Emilia, Italia, organizado por Redes Solar, acerca de la cultura del atelier y en diálogo con Reggio Emilia, así como ha realizado estudios en Buenos Aires en torno a la documentación pedagógica, entre otros. Cuenta con amplia experiencia como coordinadora pedagógica en primaria y secundaria, encargada de guiar y formar a maestras para poner en práctica la propuesta y filosofía del Colegio Aleph, así como el ser maestra de niños y niñas en edades iniciales desde la filosofía Reggio Emilia, creando instalaciones de acuerdo a sus preguntas e intereses. De otro lado, trabajó con la ONG Mincando, acompañando procesos de formación a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en distintas localidades del Perú, a través del juego, arte y la reflexión crítica del mundo para que ellos pudiesen vivir su niñez y desarrollarse integralmente. Fue vicepresidenta de la organización encargada de las relaciones públicas, liderando equipos para alcanzar las metas propuestas por la misma. Fue coordinadora general del proyecto Minca-ICA, coordinando, gestionando y supervisando el proyecto de desarrollo en Alto Larán. Doctora Jimena, es un gusto contar con usted en este espacio. Bienvenida.
Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación para estar aquí con ustedes. Encantada. Voy ahora a dar pase a la presentación que hemos preparado especialmente para este ciclo de webinarios, en las que les voy a hablar sobre el fortalecimiento de ambientes pedagógicos. Muy bien. La organización en el aula. Es un tema que convoca no solamente a los maestros que estamos dentro del aula, sino a aquellos que pensamos en cuál es la intención pedagógica y cómo se aterrizan los aprendizajes en la cotidianidad de nuestros niños y niñas. A través de esta conferencia buscaremos mirar de manera crítica cuál es esta organización y cuáles son los criterios para organizar estos ambientes que favorecen la exploración y la investigación. Yo voy a ir contándoles a través de ejemplos algunos de nuestros criterios claves y conceptos fundamentales para pensar en cuáles son esas competencias transversales que necesitan desarrollarse en las aulas. Y si bien las imágenes que voy a mostrar son de aulas de nuestras escuelas, es importante que les sirvan de inspiración y que les sirvan como punto de referencia para pensar en estos grandes conceptos que nos ayudan a organizarla. Lo primero y la primera idea que quiero brindarles es pensar en quiénes habitarán estos espacios. Creo que esta es la primera pregunta, la primera idea con la que nos tenemos que aproximar a un aula cuando está vacía y cuando debemos organizarla e implementarla. ¿Quiénes son los niños y niñas que las van a habitar? Y para esto quisiera que hagamos un pequeño ejercicio que no vamos a poder tenerlo como a modo de diálogo, pero sí aquellos que nos están escuchando que piensen en las aulas que tienen hoy, en alguna aula que recuerden, y que tratemos de responder estas preguntas, porque creo que son las preguntas fundamentales que tienen que responderse siempre para implementarla. ¿Quiénes van a hacer uso de este espacio? ¿Qué características tienen como grupo, ¿no? Estos niños y niñas? ¿Cómo imaginas que se van a encontrar los niños y niñas en este espacio? ¿Cómo deseas que se sientan en esta área de trabajo? ¿Qué objetivos quieres que alcancen los estudiantes? Por ejemplo, en las semanas iniciales al empezar el año, que no son las mismas que cuando uno está cerrando el año. Y cuando recién entramos a un aula, ¿qué impresión del espacio tienes? ¿Qué sentidos se activan? ¿Cómo te provoca interactuar con el espacio, con los materiales, con las personas? ¿Dónde te provoca estar? ¿Te provoca explorar solo? Estas son algunas preguntas que debemos hacernos cuando implementamos un aula y nos ponemos en el lugar de estos niños y niñas que la van a habitar. Por supuesto, desde una intención pedagógica, y en ello vamos a profundizar ahora. Concebimos la escuela como una red de relaciones, y este es uno de los primeros conceptos más importantes, que permite enriquecer continuamente a todas sus partes, tanto a los niños, las niñas, los maestros, los padres de familia, todos los que habitamos la comunidad. Y nos enriquece de manera creativa, expresiva, comunicativa, afectiva. Es una red que vincula el trabajo, la voz, las ideas y las preguntas de todos los que pertenecen en esta comunidad. Y por lo tanto, en esta red están los niños, están las maestras, están los padres, ¿no? Están las madres, como les decía, están todos aquellos que lo habitamos. Y por lo tanto, siendo la escuela una red de relaciones, es inevitable que la organización del aula contemple también la subjetividad del grupo. Esta visión, esta idea de red de relaciones, marca nuestra forma de relacionarnos también con el aprendizaje, no solo la relación entre nosotros y con el espacio. Y esta relación con el aprendizaje es a su vez lo que nos guía para diseñar, organizar y habitar los ambientes.
Es decir, el ambiente engloba lo físico y lo subjetivo, dado que ahí se acoge el día a día. Y algo que sucede en nuestras escuelas, en la Casa María, por ejemplo, es que si bien podemos tener más de un aula de niños, no sé, de 3 o 4 años, cada una de las aulas es un contexto distinto porque refleja la subjetividad y las preguntas de quienes la habitan. Entonces, los niños que acoge la escuela se hacen preguntas, grandes preguntas. Por ejemplo, ¿por qué las flores cambian con el pasar de los días? ¿Cómo se alimenta un bebé dentro de la mamá? ¿Las plantas toman jugo? ¿Cómo hacer un arco iris? ¿Cómo es de día en varios países a la misma vez? ¿Qué es una revolución? ¿Cómo sabe un ave dónde va y qué ruta tomar en su migración? ¿Cómo capturamos un aroma del huerto? Y todas estas preguntas, que son individuales y a la vez forman parte de una colectividad, le dan sentido a una identidad de aula. Como maestros y maestras tenemos que estar atentos a captar estas preguntas y a poder devolvérselas a los estudiantes, a los niños, niñas, a través de provocaciones, a través del ambiente. Entonces, una de las grandes preguntas es ¿cómo hacemos que estas interrogantes le den identidad a los espacios? Estas preguntas las escuchamos y también las observamos a veces, dado que los niños y niñas comunican sus interrogantes e intereses también de modos no verbales. Por ejemplo, hacia dónde se acercan, qué objetos se quedan mirando, si les interesó una planta más que otra, si hay un ambiente que los cautiva y de repente hay otro que no. Y los maestros y maestras tenemos que tomarlas y darles muchísimo valor. Como maestros respondemos acogiéndolos, es decir, creando espacios que de alguna manera son un modo de acoger a los niños con los intereses particulares que ese grupo nos comunica. Por supuesto que estos intereses particulares se ponen en relación con el currículo propuesto por cada escuela, basándonos en las competencias y capacidades que queremos trabajar. Por ejemplo, este es un ejemplo de un equipo de maestras, en esta imagen que pueden ver, que diseñan y preparan un espacio para acoger un interés particular de una clase de niños de 4 años, en los que están estudiando el árbol central del nido, de la escuela, que es un árbol de jacarandá. El árbol siempre ha estado ahí. De hecho, hay muchos niños que han estudiado en ese nido y no les ha llamado tanto la atención. Pero desde que este grupo en particular ha llegado a la escuela, quieren conocer este árbol. Entonces las maestras notan que es un interés muy profundo y que además es una oportunidad para vincular la naturaleza y el interés de los estudiantes con algunas capacidades como por ejemplo poder observar a detalle. Estos espacios para los niños son creados a partir de ahí, justamente desde el reconocer quién es cada uno y quiénes son como grupo, a través de espacios en el que el pensamiento se construye de modo relacional. Es decir, estando juntos, haciendo y pensando juntos. Solo de esta manera podemos construir significados individuales y colectivos, darle sentido a nuestra identidad dentro de la escuela y en compañía de otros. Una escuela que por supuesto va tomando distintos significados en función de los intereses y en función de quiénes son los que habitan este espacio. Pensando en esta idea de identidad, los maestros y niños decidimos juntos prestarle más atención a este árbol de jacarandá que estaba al centro de la escuela y que tiene una presencia muy central. Decidimos investigarlo, reflexionar sobre lo que surge en este acercamiento. Es decir, preguntarle a los niños y niñas qué les llama la atención de este árbol en particular. La imagen que vemos en pantalla es una representación hecha por Sara, en donde ella se dibuja caminando alrededor del árbol sobre la rotonda. Asimismo, se aprecia una cara feliz en el tronco del árbol. No sé si la pueden llegar a ver. Y esta
de alguna manera demuestra la felicidad que tiene el árbol por estar en compañía de los niños y niñas. Al cabo de los meses, los chicos proponen celebrar el Día del Árbol, del jacarandá, ¿no?, de ese árbol, en reconocimiento al tiempo compartido con él y su compañía durante los juegos en el patio. Este árbol nunca más será, ¿no? Esta es la invitación que hacen los niños y niñas para celebrar. Imaginemos todos los aprendizajes que se encuentran detrás de elaborar una invitación como esta, ¿no?, además de hacerlo juntos. Como les decía, este árbol nunca más será un árbol cualquiera. Las maestras han respondido desde su decidir que van a darle cabida en el día a día a la naturaleza. Podríamos pensar que debido a que se decidió diseñar momentos para estudiar, observar, relacionarse con el árbol y pensar en él, es que muchos aprendizajes se alcanzaron. Pero para que estas cosas sucedan, hay toda una organización detrás para poder preparar los espacios para los niños y niñas. Y es un eje muy importante que los maestros tengan el tiempo para diseñar. Solo así, solo en esa ruta de exploración de cada grupo, se da la continuidad al trabajo y al pensamiento de los niños y las niñas, dado que se fomenta la creación de una red de ideas conectadas, es decir, qué preguntas se hacen, qué preguntas se hizo Sara y cómo se conectó con la de Tomás, y por qué queremos devolvérselas a través de una instalación, de una provocación, de un elemento que ingresa al aula. Entonces, estas ideas se engranan y evolucionan y alimentan unas a otras. Y ahí volvemos a esta idea de red de relaciones, ¿sí?, de esta idea que se tejen. El ambiente de la escuela sostiene la continuidad, porque nos está hablando de una escuela-taller, y a esa idea vamos a llegar en un ratito. Este, por ejemplo, es un ejemplo de esquema, mapa, donde hay muchos contextos, dentro y fuera del salón, que trabajan los mismos conceptos. Entonces, aquí hay una maestra o un grupo de maestras que están diseñando juntas cómo pueden trabajar un mismo concepto y distintas capacidades y aprendizajes a través de espacios que contienen las preguntas y los intereses de los estudiantes. Estos contextos, este ambiente, le da continuidad a la experiencia, porque además es importante, digamos, poner en evidencia cuáles son los procesos de los niños y niñas, qué dibujaron, qué preguntas se hacen, de repente el dibujo del jacarandá a medio hacer, la invitación, cuáles fueron sus ideas. El ambiente nos comunica también cómo los niños y niñas están aprendiendo. Por lo tanto, para que los niños puedan desarrollar un pensamiento complejo, que es lo que todos buscamos, un pensamiento de alta demanda, es importante que nosotros los maestros podamos valorar y acoger estas ideas a través de la creación de espacios complejos y desafiantes para la investigación. Y aquí quisiera detenerme un ratito a poder introducir esta idea de que es un regalo de la filosofía de Reggio Emilia, que tiene que ver con la imagen de niño y de niña y de estudiante. Si nosotros tenemos una imagen de niño fuerte, compleja, ¿sí?, en la que reconocemos el valor de sus ideas, la complejidad, reconocemos a un niño científico que necesita explorar e investigar, por lo tanto nuestros espacios necesitan responder a esa complejidad, porque si no, no los estamos retando. Por lo tanto, los escuchamos, comprendemos el valor de su mente y les devolvemos como maestros un espacio muy rico y complejo. Voy a volver a la anterior porque me parece interesante comentarles que en la foto de la derecha, en donde ven imágenes de estudiantes, ellos son estudiantes que estaban mirándose a sí mismos, ¿no? Entonces hay, digamos, una maestra que ha tomado sus fotos y las ha colocado de una forma provocadora, ¿no? Entonces ellos están entrando a la plaza
Y claramente hay una provocación que los cautiva, son ellos mismos, no sé si ven, son ellos de pequeños y de más grandes, ¿sí? Hay una comparación que quieren hacer. Entonces, cada provocación tiene una intención muy clara con respecto a lo que buscamos como maestros lograr. La escuela que construimos tiene como propósito acoger la cotidianidad, la vida misma, como les decía en este ejemplo de los chicos, de los estudiantes cuando eran niños y luego cuando ya eran jóvenes, ¿no? Queremos acoger el encuentro con el otro, con el entorno, con la naturaleza. Como ya hemos mencionado, pensamos en la escuela como un gran lugar de creación de significados. Es por eso que pensamos con detenimiento y cuidado en estos espacios que sostienen estas relaciones. Queremos compartir, les voy a compartir ahora, algunos espacios para mirar juntos. Les pido que nos tomemos unos minutos para mirar las fotos que vienen y los pensemos en estas imágenes como escenarios de acción que se transforman en el tiempo, que son dinámicos y que se transforman sinérgicamente con los conceptos que están construyendo los niños y las niñas. Además, si tienen algún lugar donde tomar nota, vayan pensando en cuáles son las cualidades y los criterios que están detrás de estos espacios. En este caso, en esta imagen, usaremos la luz como elemento para acercarnos a un ejemplo que nos inspira para diseñar un ambiente potente. Este es el salón de 2 años de edad de una de nuestras escuelas. Observemos el cuidado, la armonía, la organización y pensemos que la estética es el modo por el cual aprendemos con belleza, armonía y significado. Y agregaría también con placer. Este salón en particular tiene mucha luz natural y era algo que cautivaba a los niños y a las niñas. Entonces, las maestras deciden tomar, ¿no? Este regalo de la naturaleza y provocar el salón, de tal manera que sea un lugar de exploración y experimentación. El aprendizaje, por lo tanto, se establece mediante procesos cuidados y pensados según las edades de los niños y niñas. Estos procesos son acogidos en espacios ricos en materiales y herramientas, consolidándose como espacios de oportunidades para descubrir. Y aquí esta idea de oportunidades para descubrir es fundamental en la organización del aula, porque no queremos un aula en donde los niños y niñas se acerquen a lo que ya conocen, sino más bien a que pongan en práctica todas estas cualidades maravillosas de la infancia, que tiene que ver con ser un científico, con explorar. Entonces, ¿qué pueden descubrir y qué preguntas se hacen en espacios que les generan muchísima curiosidad y placer? Entonces, cuando diseñamos estas provocaciones, estos espacios, estos contextos, debemos preguntarnos qué exploraciones pueden darse origen en estos espacios. ¿Qué acciones pueden despertarse? Pensemos también, por ejemplo, en algunas exploraciones no solo a nivel cognitivo, sino a nivel motor. ¿Qué ideas podrían nacer? Y sobre todo, ¿qué espacios de diálogo y confrontación puede generar estos ambientes en los estudiantes? Y regresemos al lugar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que acabamos de ver esta imagen hace un ratito? Aquí ya cambió. Y vamos a tomarnos unos segundos para reconocer cuáles han sido los cambios entre la primera imagen que les mostré, que es en la misma aula de 2 años, y esta. ¿Y qué nuevas preguntas pueden surgir a partir de los cambios propuestos? ¿Qué vemos? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿O qué deseamos hacer en este espacio? Y si tenemos estudiantes, niños y niñas, ¿qué nos imaginamos que pueden hacer ahí?
¿Cuántas preguntas pueden haber? ¿Cuánta ciencia hay detrás de un espacio como este? En donde además es muy interesante pensar que no hay una mesa. ¿Qué nos suscita a nosotros como maestros? Y aquí traigo la idea de continuidad, porque si recuerdan la imagen anterior, no estaba exactamente igual que esta, ¿sí? Hay algunas cosas, algunos materiales que están dispuestos de otra forma, y están dispuestos de otra forma porque responden ahora a nuevas preguntas. Si pensáramos que esta aula pronto está habitada, los niños y niñas van a entrar, van a explorar, van a investigar, van a hacer preguntas, van a trabajar, y luego la maestra al final del día, en este tiempo del que hablábamos tan importante, que es fundamental para la organización del ambiente, va a pensar en cómo el ambiente va a cambiar a partir de esas preguntas y de esas ideas que han surgido en esta provocación. Esta imagen busca, digamos, hacer un foco que ustedes puedan mirar con detalle cómo están los elementos a disposición. Por supuesto que están al alcance de los niños y niñas, ¿no? Y esto es muy interesante porque una de las grandes competencias transversales que queremos que desarrollen nuestros estudiantes es el del pensamiento crítico. Y como base del pensamiento crítico está la posibilidad y la capacidad de tomar decisiones. Entonces, ¿cuántas decisiones pueden tomar los niños y las niñas en un aula como esta? Organicemos las aulas para que los materiales no estén arriba, solo al alcance de los adultos, sino al alcance de los estudiantes, que se pregunten qué pinza es mejor para solucionar el problema que tengo para agarrar una plantita, con qué lupa puedo ver mejor, qué material me va a ayudar a probar mejor la luz, qué materiales de la naturaleza me sirven para la composición. Y aquí hay muchísimo desarrollo de pensamiento científico, porque los chicos además están en ensayo, en prueba y error, ¿no es cierto? Tomando todo el tiempo decisiones a partir de los criterios y de las preguntas que se generan. Esta, por ejemplo, es una mesa de luz con arena, ¿no? Que permite trabajar texturas, trazos y huellas. Nuevamente me detengo aquí unos segundos para que imaginen todas las posibilidades de trabajo que hay. Además, una manera distinta de explorar algunas ideas sobre la luz, que no son las mismas que hemos visto en las imágenes anteriores. ¿Qué huellas pueden dejar aquí los niños y niñas? El arco iris es un proyecto de investigación vinculado a la luz con niños de 4 años. Y miremos también esta imagen en comparación con las imágenes que acabo de mostrar, que eran de un aula de niños de 2 años, este es de 4 años, y noten cómo ha cambiado el nivel de complejidad en esta. Y hay elementos muy distintos. Lo primero que salta a la vista es que en las imágenes anteriores en el aula de los niños de 2 años no había tanto color. Más bien las maestras habían utilizado elementos neutros, ¿no? Aquí hay color. Entonces, ¿cuál es la historia detrás de observar la luz en relación al color? Las aulas son atmósferas creadas. Algunas veces nos valemos de lo espontáneo que ocurre, ¿no? Como por ejemplo el reflejo dentro del salón del verano, que refleja un arco iris, y de pronto la naturaleza nos regaló esta imagen. O producciones que los maestros hacemos al propósito para invitar y hacer una provocación e invitar a los niños a una experiencia más profunda y compleja. Esta imagen abre la posibilidad de pensar la luz en relación al color y por lo tanto tener preguntas más complejas que se ponen, digamos, en relación con las preguntas de niños y niñas de 4 años. Para nosotros, como escuela,
promover la sensibilidad ante las sutilezas es siempre uno de los objetivos. Por ejemplo, en este caso, la luz y la sombra. Este, nuevamente, es una foto a detalle de la imagen que hemos visto hace un ratito del contexto del arco iris. Y observemos cómo el aula se presenta como un espacio en donde los materiales y objetos ofrecidos son pensados y expuestos en relación, unos con otros. Nuevamente, aquí también llegamos y aterrizamos esta idea de red de relaciones, de un modo que sea atractivo, que comunique y que sensibilice e invite a la acción. Nuevamente aquí nuestros estudiantes, nuestros niños y niñas están tomando decisiones con respecto a qué material usar y también cómo está organizado, ¿sí? Todo tiene una intención, todo tiene un propósito pedagógico, cómo los ponemos, dónde están los papeles, cómo están dispuestos. Incluso en esta imagen, si ven, hay un montón de retos en términos de motricidad fina y gruesa, ¿no? ¿Cómo me aproximo a sacar el papel? ¿Qué color elijo que es pertinente para aquello que estoy trabajando? ¿Cómo se ponen en relación los plumones, los colores, los papeles y el material de composición que está abajo? ¿Qué vemos aquí? En este caso, la percepción sobre el color ha llevado a los maestros a reorganizar el contexto de investigación. Sabemos ya que de la acción llega el pensamiento y la emoción. Entonces, estas son tres ideas que no podemos desligar: la acción, el pensamiento y la emoción. Utilizamos los distintos planos del espacio, paredes, mesas, repisas, tarimas, techo, todo el espacio en sus tres dimensiones, porque todas son posibilidades para aprovechar. Si vemos esta imagen, ¿qué nos imaginamos que lee el niño que entra al salón? La multisensorialidad es una puerta de entrada al descubrimiento y por lo tanto al conocimiento. Quiero aquí detenerme porque esta imagen contempla algo que no hemos visto en las imágenes anteriores, que es la documentación pedagógica. La documentación pedagógica es el ejercicio que hacemos los maestros de analizar cómo se están dando los procesos constructivos de los niños y niñas. Entonces, nosotros no solamente vivimos y acompañamos los procesos constructivos, sino que luego hay un ejercicio de interpretación de ellos, para saber no solo aquello que están logrando los niños y niñas en relación a los aprendizajes, sino al cómo lo están logrando. Entonces, hay una maestra que está atenta, escuchando los diálogos de los niños, las preguntas que tienen, y por lo tanto luego enriquecen el ambiente. Y el ambiente no solo está entonces compuesto por materiales, sino también está compuesto por las ideas de los niños, a través de sus dibujos y a través de la interpretación de la maestra, quien decide qué debe colocarse, ¿no? Por ejemplo, vemos que atrás hay una proyección de uno de los dibujos de los estudiantes. Esto no es casualidad, esto es una maestra que ha elegido un dibujo, que lo pone al centro y que además decide luego trabajar sobre esa imagen proyectada. Entonces, el diseño y las decisiones de la organización de los espacios, del aula y todos los espacios comunitarios de una escuela, responden siempre a una intención, a un propósito. Y entendemos entonces que el ambiente y la organización son aliados del maestro. Y aquí podemos hacer una especie de versus y entrar a esta idea de escuela-taller que mencioné hace un ratito, en donde podemos comparar los espacios de reproducción y transmisión de conocimientos, que es, digamos, un aula que tiene una estructura más tradicional, que no necesariamente refleja una escucha a la voz de los niños y niñas, sino más bien una transmisión de conocimientos de un adulto al niño, ¿no? En donde el adulto tiene el conocimiento, tiene el poder, tiene la decisión y se encarga de transmitir ideas a los niños y las niñas, quien tienen que de alguna manera escuchar y pensar como su maestro, ¿no? Esto en contraposición al ejercicio de conceptualizar la escuela
como un laboratorio de saber y conocer, no solamente para los estudiantes, sino también para los maestros. Es decir, una escuela-taller. Esta idea de escuela-taller es otro regalo que nos ha hecho Reggio Emilia. Entonces, cuando hablamos de una escuela-taller, ¿qué se imaginan? La idea de taller nos abre puertas a un concepto de proceso, ¿no es cierto? A la idea de todo el tiempo estar en relación con los materiales, de un proceso que no acaba, de volver al día siguiente y encontrar tu trabajo y tus preguntas listas para continuarlas, para responderlas o para seguir haciendo otras. Siempre pongo el ejemplo de un taller de costurería, en donde tenemos a alguien que está diseñando, no sé, un vestido, un pantalón, y que todo el tiempo necesita investigar, utilizar las matemáticas, bueno, medir, salir a buscar la tela, probar qué telas son mejores, probarla en alguna persona, pero digamos, ese taller de costurería no guarda sus materiales todos los días. La persona que diseña y que hace, digamos, esta prenda vuelve todos los días y el taller la espera en donde se quedó. Por lo tanto, es un ambiente que comunica exactamente cuál es el proceso. Y probablemente en una escuela, en un taller de costurería, vamos a encontrar los apuntes también, ¿no? Bueno, este es un ejemplo para que ustedes puedan, digamos, que ponerle un aterrizaje, una pista de aterrizaje a esta idea de escuela-taller. Una escuela-taller que además, como les decía, invita a que pensemos que no solamente son los niños y niñas los que aprenden, sino que somos los adultos que aprendemos también al escucharlos, ¿no? Al escuchar a los niños y a las niñas. Los ambientes para la investigación son ambientes pensados y diseñados para el estudio de conceptos de interés común. Y toda esta investigación y toda esta aproximación a estos conceptos se hacen a través de los lenguajes expresivos. Entonces, para diseñar un ambiente, y acá hay 4 claves importantes, es central tener un concepto, ¿sí? Como foco de estudio. Pensar además que los ambientes son un lugar para la contribución creativa. Queremos que los niños y niñas propongan, ¿sí? Que dispongan digamos, del espacio para crear, para diseñar, para proponer, no solamente para reproducir conocimiento. Queremos además que los ambientes fomenten la participación y la colaboración de los estudiantes entre ellos, con los maestros y con las demás personas de la comunidad. Y además, por sobre todo, que sea un espacio dinámico y flexible. Ahora, imaginen que como maestras, ¿sí? Les voy a poner otro ejemplo. Notamos que 3 niños han notado las hojas marchitas en una maceta de la escuela. ¿Qué hacer si queremos profundizar con el grupo de estudiantes en la capacidad de adaptación y desarrollo propios de la naturaleza, de sus procesos evolutivos? El que los niños y niñas hayan notado estas hojas marchitas en la maceta se pone en relación directa con estos conceptos de adaptación y desarrollo, y las maestras saben que es el contexto perfecto y la provocación para trabajar estos conceptos a través de un sujeto de estudio como la naturaleza. La organización del entorno de la escuela debe ser flexible y al mismo tiempo manipulable por los niños y maestros. Deben poder mutar, interactuar con los procesos y ser modificados. Comenzamos con una provocación para que ésta luego sea modificada. Ahora, la provocación siempre responde a la intención pedagógica de los maestros. Y le vamos dando continuidad sin perder la huella de lo anterior. La clase, entonces, en este caso, introduce plantas, las saca del contexto del jardín, del patio, y las pone como una provocación en el aula. Y a partir de aquí, y digamos de la invitación de una maestra, surgirán dibujos, palabras, historias.
Esta es la imagen de una niña que entra en relación con estas plantas, ¿no? En el aula. Y por supuesto que un ambiente así de cuidado propone una mirada sensible de los estudiantes y además una relación que se construye de manera sensible con la naturaleza y con el entorno. Estamos de acuerdo que el niño y la niña tienen derecho a la belleza, a un entorno que promueva sensibilidad y complejidad. Pero también hemos comprobado en la experiencia el valor pedagógico de ofrecer al grupo componentes hermosos, multisensoriales. Este tipo de espacios, además, así de pensados y cuidados, promueve una cultura de trabajo importante que se sostiene no solamente en las aulas cuando son más pequeños, sino que logran, ser transversales hasta una educación superior como la secundaria. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas están entendiendo que hay una cultura de trabajo, que hay mucha toma de decisiones en relación a los materiales y que hay provocaciones que los invitan a pensar y a hacerse preguntas. Entonces, un estudiante que ha transitado toda su vida escolar por aulas como las que estoy mostrando ahora, tiene ya una mirada mucho más compleja de su aprendizaje y una mirada además de investigación. Tras una salida al parque vecino, las maestras introducen en este mismo salón un trozo de pasto. Los chicos se acercan a explorarlo. Se les invita a reconocerlo, y digo reconocerlo porque el pasto es algo familiar para ellos. Pero vamos a reconocerlo desde el espacio del salón, que es un espacio para investigar. En este contexto se les invita a reconocerlo desde el tacto, a que estén descalzos, con una mirada aguda, tal vez utilizando lupas, o como esa niña que decide ponerse una luz en la frente para poder observarlo mejor. Son niños que están completamente involucrados con la observación y con el reconocer y con hacerse preguntas a través de estos elementos. Quisiera también que noten que al fondo de la imagen hay una foto, que es una foto que ha tomado la maestra, digamos, a detalle, en zoom, que los invita a, digamos, a mirar con más detalle el pasto que tienen al frente. Entonces, no es lo mismo, en términos de un ambiente, ofrecerles a los chicos fotos que son cercanas a ellos, más que una foto, por ejemplo, impresa de internet. Y estas imágenes que les devolvemos a los estudiantes retratan un punto de vista. Ellos, los niños y niñas en este caso, retratan el Graz a través de fotografías digitales y esa mirada es nuevamente devuelta a los estudiantes y eso nos hace pensar en cuál es el punto de vista de cada uno y qué les llamó la atención. Los niños de 4 años investigan el pasto dentro de un pomo de vidrio. ¿Qué sucede? Y ellos tienen la teoría que si lo dejan en agua unos días y observan los cambios, ¿no? Eso será señal de que hay algo que está aún vivo. Si no hay cambios, es que ya está muerto. Entonces, aquí estamos viendo una instalación dentro del aula en donde ellos dibujan los posibles cambios que podrían darse. Es decir, tienen la imagen detrás y ellos están dibujando sobre la proyección cuáles son sus hipótesis con respecto a si este pasto está vivo o muerto. ¿Sí? Como ven, es un espacio que todo el tiempo está devolviéndole sus ideas y poniéndolas en manifiesto. La imagen es una proyección de lo que está dentro del pomo, ¿no? Y además son ambientes que ponen al centro las hipótesis de ellos, ¿no? Entonces se les invita a la intervención, a nuevas formas de contacto con el sujeto que están estudiando, que además abre preguntas complejas. A dibujarlos. A mí particularmente esta imagen me hace pensar en las capas que puede llegar a tener un ambiente, ¿no? En el centro están las plantas, detrás en el fondo hay imágenes de ellos trabajando con estas plantas, están sus preguntas,
Y luego está este soporte plástico transparente, en donde este niño está pudiendo retratar lo que ve y a la vez hacerse preguntas. Entonces, nuevamente esta idea de capas trae al centro la idea de complejidad y de imagen de niño. El diseño de los espacios nace de la voluntad de confrontación y diálogo. Y para ello debemos tener una visión creativa del espacio que tenemos a disposición. Una visión que abarque diferentes aspectos, el pedagógico, el espacial, ¿no?, que es el arquitectónico, el aspecto social, el aspecto político, con respecto a qué derechos tienen los niños y responsabilidades. Por ejemplo, elegir sus materiales, elegir los materiales con los que trabajan. Y si hablamos de responsabilidades, tiene que ver con hacerse cargo de la limpieza del lugar, por ejemplo, o de compartir los materiales que están, de pensar en que hay una comunidad que habita el aula, ¿no? Y hay también un aspecto cultural que tiene que ver con la creatividad y con la participación. Es decir, si nosotros estamos creando un ambiente que es como un lienzo, que no termina siendo en blanco porque es co-construido con los maestros, pero es un lienzo que está propuesto por el maestro y que los niños y niñas todo el tiempo pueden impactar en él, se espera una participación de ellos. Se espera entonces que los niños y niñas sean agentes que proponen, y eso en términos de ciudadanía, digamos que es decirles que desde pequeños tienen una responsabilidad cultural con los espacios que habitan. Inspirados en Reyo, cuando hablamos del ambiente, este es considerado un tercer maestro, que tiene la intención de promover relaciones entre las personas, ¿no?, como hemos mencionado, pero también entre los materiales y entre las personas con los materiales. Un tercer maestro que es flexible, ya que responde al interés del grupo, uno que acompaña. Al decir flexible, nos referimos a que es modificable, no es rígido. Las maestras pueden adaptarlo para responder a las necesidades del grupo. Además, el ambiente, como el maestro, a través de sus múltiples posibilidades, invita a tener experiencias que desarrollen la alta demanda cognitiva y que provoca situaciones que retan las posibilidades de las personas que lo habitan. Aquí hemos tratado de hacer una lista referencial para que ustedes puedan tener algunos criterios que consideramos importantes para la organización del aula. Voy a ir leyéndolos muy lentamente, por si quieren tomar algunos apuntes, pero consideramos que son importantes y que pueden servir como digamos, una herramienta para aplicarla en cada una de sus aulas. Importantísima la seguridad, ¿no? Que todos los niños y niñas puedan moverse libremente sin adultos que estamos diciéndoles no todo el tiempo. La comodidad, tanto para los adultos como para los niños y niñas. La diversidad de soportes, y aquí, por ejemplo, hablamos de papeles, ¿no? Todos los lugares en los que los niños y niñas pueden impactar. La funcionalidad del espacio. Un espacio que pueda ser comunicante, que pueda decir exactamente qué piensa ese grupo y cómo es el grupo que habita esa aula, a diferencia del grupo del costado. Nuevamente, si los espacios transmiten una subjetividad, ¿qué nos dice ese espacio sobre ese grupo de niños? La flexibilidad, la multisensorialidad que responde a la etapa de desarrollo, la estética como, digamos, como un valor que estructura las posibilidades de relaciones, ¿no? Que promueva un espacio que promueva sensibilidad, que fomenta relaciones múltiples entre personas, con el material, entre los materiales. Un espacio que pueda generar pensamiento divergente, que abra posibilidades, ¿no? Que inviten a los niños y niñas a pensar en preguntas de cómo y por qué, más que en ideas cerradas. Un ambiente que promueva la creatividad y que tenga riqueza de materiales, porque mientras más materiales tenemos, los estudiantes tienen más posibilidades. Y para cerrar,
la conferencia y pasar a las preguntas, quisiera compartirles esta cita de Carla Rinaldi, que es también de la comunidad de Reggio Emilia, en donde dice que las cualidades de relación entre el sujeto y sus hábitats son recíprocos. Por lo que tanto el hombre y el medio ambiente están activos y se modifican entre sí. Entonces, si hacemos un análisis más profundo de esta cita, Carla Rinaldi nos habla de hombre y medio ambiente, pero podríamos fácilmente transferir a la idea de niño y escuela. Es decir, un medio que modifica a los niños, una escuela que modifica de alguna manera a los niños, que tiene una relación directa en cómo son los niños que la habitan, y unos niños y niñas que todo el tiempo están impactando en cómo es la escuela. Espero que esta presentación les haya sido útil y que estos conceptos puedan impactar en la próxima vez que haya que diseñar un aula y que sobre todo pensemos que el diseño a través de estos criterios va a permitir el desarrollo de un pensamiento complejo como nuevamente lo tienen nuestros niños y niñas. Muchísimas gracias. Doctora Jimena Payet, mil gracias por compartir su experiencia con nosotros. Vamos a dar inicio al espacio donde compartiremos las inquietudes expresadas por el público a través del chat. Sus respuestas seguramente alimentarán las acciones de los participantes de cara a los niños y niñas de nuestro país. Recordamos consignar sus preguntas en el chat para compartirlas con nuestra ponente. Mientras ustedes escriben sus preguntas en el chat, les recuerdo que el Ministerio de Educación Nacional, en convenio con la Fundación Plan, se encuentran realizando acciones para fortalecer el trabajo realizado por el Gobierno Nacional y las autoridades locales para lograr la vinculación activa del sector privado en el proceso de implementación de la política educativa, que incluye a los prestadores de educación inicial, básica, primaria y secretarías de educación certificadas con el fin de orientar y brindar herramientas que fortalezcan la atención dirigida a las niñas y los niños del país. Les invitamos a registrarse en el RUPEI si son prestadores privados de educación inicial. El registro único de prestadores del servicio privado de educación inicial permite mantener una relación con las secretarías de educación y acceder a espacios de fortalecimiento para la generación de capacidades y brindar herramientas educativas pertinentes para la atención integral de las niñas y los niños. Próximamente, la Fundación Plan, en articulación con las Secretarías de Educación, adelantarán jornadas de registratón en el RUPEI. Los invitamos a que estén pendientes del proceso en su territorio. Saludamos a las Secretarías de Educación y a los prestadores privados de educación inicial, básica, primaria y docentes de los departamentos de Guainía, Vaupés, Bichada y Amazonas que por temas de conectividad verán este webinar en diferido y resaltamos su interés en fortalecer sus capacidades y procesos de gestión y atención integral a la primera infancia. Y bien, damos inicio al espacio de preguntas, inquietudes y comentarios. Doctora Jimena, uno de los participantes nos pregunta, ¿cómo poner en práctica la ambientación pedagógica para generar espacios intencionados cuando no se cuentan con recursos suficientes? Gracias por la pregunta. Esta es una pregunta que la verdad es que disfruto mucho de responderla y es una pregunta que nos suelen hacer frecuentemente y tiene que ver con poder aprovechar aquellos recursos que sí existen en cada institución pedagógica, en cada escuela, ¿sí? Una de las cosas que nosotros hemos implementado en nuestras escuelas y que puede servir, por ejemplo, es un espacio de reciclaje. Entonces, creo que, trabajar con aquello que sí tenemos necesita una cultura de organización detrás, ¿no? Por ejemplo, ¿qué material suele haber en las casas de nuestros estudiantes, ¿no? Por ejemplo, podemos pedir que traigan siempre los palitos de los helados, ¿no? Que se comieron, las latas de leche, los yogurts, los pomos de vidrio en donde viene
no sé, la leche. Es decir, si ustedes fomentan una cultura de recojo y guardado de materiales y van haciendo como un pequeño almacén en algún lugar de la escuela que tengan, ustedes van a tener a la mano espacios de reciclaje. Por ejemplo, teléfonos que ya no usen, no sé, algunos cojines. ¿Qué cosas ya no están utilizando en casa sus estudiantes, los niños y niñas, que pueden tener como un centro de materiales? Otra cosa que me parece también fundamental, es que cada escuela tiene una identidad, no solamente en relación a la subjetividad de los estudiantes y de sus preguntas, sino a las particularidades del contexto. Es decir, una escuela que se encuentra en la mitad del desierto no tiene mucho sentido que estén estudiando el árbol de jacarandá. Tendrá mucho más sentido que estudien la tierra, que estudien las cualidades que ese contexto te trae. Entonces, los invitaría a pensar en los recursos que sí tienen. En el caso de la escuela donde yo trabajo, por ejemplo, tenemos muy cerquita unos pantanos, ¿sí? Que son los pantanos de Villa, aquí en Perú. Entonces, muchas de las investigaciones que hacemos son en los pantanos. ¿Por qué? Porque tenemos un hábitat natural muy cerca, muy rico. Otro, por ejemplo, podría ser la playa, que también la tenemos muy cerca. ¿Cuántas preguntas sobre el mar, sobre la arena, sobre cómo se hace una ola, por ejemplo, ¿no? Otro es el tráfico de la ciudad. Cada elemento que está cerca del espacio y que hacen que la escuela tenga cierta identidad, ustedes la pueden llevar adentro del aula a través de imágenes, a través de preguntas, a través de sonidos. Imagínense registrar los sonidos del tráfico y luego llevarlos al salón. Entonces, para mí esas son dos cosas, ¿no? La primera es buscar los recursos que sí tienen a modo de contexto, que sean inspiradores. Y dos, recursos, trabajen con la comunidad, trabajen con las familias para recaudar materiales, más allá de los materiales, digamos, como colores, plumones, pinturas, materiales que les sirvan para componer, para construir, ¿no? Cajas de zapatos. Necesitamos tener una cultura de organización del material y de recopilación también, ¿no? Gracias, doctora Jimena. Nos escriben también qué ejemplos nos podría brindar en cuanto a los ambientes pedagógicos para estudiantes de primaria. Bueno, en el caso de los estudiantes de primaria, digamos que la línea conceptual es la misma, ¿sí? Son investigaciones que son más complejas. Yo también les puedo contar ahora algunos casos de secundaria, por ejemplo, ¿no? En donde, por ejemplo, tenemos estudiantes que están investigando los componentes químicos, ¿no? Cuáles son los valores nutricionales de los alimentos. Entonces, tener laboratorios, ¿no? En las aulas, en donde tú puedes poner, no sé, plastilina, imágenes, materiales para construir, para componer, para, por ejemplo, generar los enlaces, ¿no? Químicos. En las aulas de primaria, yo considero que necesitan tener materiales para diseñar, ¿sí? Creo que ahí es bien importante que en las aulas de primaria entren materiales de diseño y construcción, porque no solamente queremos, ya en una primaria, que los estudiantes, digamos, piensen en sus preguntas y sus hipótesis, sino que lleven a cabo. Y ahí, digamos, invitaría a que pongan materiales que respondan digamos, a poder darle forma a esa contribución creativa, ¿no? Darle forma a las propuestas detrás de esas preguntas. También considero que espacios de primaria en donde están trabajando, por ejemplo, matemática y literacidad, que es comunicación, deben también ser espacios de exploración, ¿no? Mucho material concreto, muchísimo material concreto. En el caso de comunicación, tener revistas, libros, fotografías que ellos tomen, porque
ellos necesitan estar en contacto con diversas formas de letras, ¿no? De escritos, de textos, ¿no? Bien. Tatiana Romo desde Pasto pregunta, ¿cuál es la razón por la que el ambiente de los niños de 2 años no tiene tanto color como el de los de 6 años? Considerando que la incorporación de los colores tienen influencia en aspectos como la motivación, la creatividad, influye directamente sobre la presión de la sangre, los músculos y los nervios y provoca importantes asociaciones en el cerebro de los niños. Es innegable que el color tiene efectos estimulantes o relajantes. Sí, y creo que el ambiente no lo está negando, ¿ah? Y me parece importante decirlo. Es decir, tú puedes entrar a un aula de 2 años digamos, de otra escuela en donde el color está. El color no creemos que deba salirse de las aulas porque reconocemos la importancia del color en armonía, porque sí considero que hay espacios en donde hay un abuso del color, ¿sí? Creo que el color tiene que pensarse en relación con los ambientes y que tienen que tener una razón de estar, ¿no? Bueno, el color es innegable. ¿Por qué no había tanto color? Porque las preguntas de los estudiantes estaban en relación a comprender el origen de la luz y la refracción, ¿sí? No tanto en como el otro grupo que sí había visto la luz como desplegarse en colores. Entonces, la diferencia entre una aula y la otra tiene que ver con las preguntas detrás de los niños, no tanto con la posición con respecto al color en sí en las aulas. ¿Sí? Eso tiene que ver con las preguntas puntuales de los estudiantes, que uno tenía que ver con cuáles son los colores dentro de la luz, y por eso hablaban del arco iris. Ok. Bien, ¿cómo iniciar, doctora Jimena, y desarrollar esas provocaciones en estudiantes de más de 12 o 13 años? Bueno, partimos de los mismos principios. Nuevamente, las provocaciones se conjugan partiendo de un currículo depurado y pensado para los estudiantes, junto con un interés, ¿no? Junto con sus preguntas. Entonces, para generar una provocación hay que tener, digamos, una provocación es el encuentro entre la propuesta pedagógica del maestro y los intereses de los estudiantes. Nuevamente, en los chicos de secundaria puede ser que exista una provocación en la que si los chicos tienen que entender cómo funciona una revolución, pueden tener, por ejemplo, materiales para hacer un stop motion, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El año pasado, Sebastián nos hablaba de un estudiante de secundaria, cómo la revolución es como un efecto dominó, ¿no? Causa un efecto dominó. Entonces, como, digamos, un acto conduce a otro, y genera, digamos, como un efecto en cadena. Entonces, esta idea de efecto en cadena es tomada por los maestros que devuelven a través de una provocación física un espacio de exploración para que ellos puedan comprender qué hay detrás de esta propuesta de que, digamos, un hecho vincula al otro y al otro y al otro para generar una revolución. Además, las provocaciones y los lenguajes, en el caso de los chicos de secundaria, ayudan a sintetizar una idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo pasamos de un texto, de leer un texto, a hacer una metáfora visual sobre aquello que hemos entendido, a una poesía? Estas provocaciones en los chicos más grandes ayudan a desarrollar pensamiento de un nivel más alto, en donde no solamente dan a conocer sus puntos de vista literales e inferenciales, sino que ya hay aspectos criteriales, ¿no? Como por ejemplo el diseño de una solución. Yo creo que en una primaria alta o secundaria, las aulas deben ser un espacio que sean, digamos, laboratorios de diseño, en donde están probando materiales para llevar a cabo propuestas concretas de solución a una problemática, por ejemplo, ¿no? Acciones, porque además los adolescentes necesitan sentir que son hands-on y que aquello que aprenden les es útil para la vida, ¿no?
Eso. Muy bien. Desde nuestras regiones nos escriben, en nuestras instituciones en ocasiones es complejo poder ambientar los salones, ya que somos 4 docentes y debemos trabajar muy parejo y a veces no coincidimos en la forma de trabajo. ¿Cómo podemos lograr organizar los ambientes? Bueno, eso es complejo porque cada escuela es un mundo, ¿no? Creo que pensaría en cuáles son los principios no negociables de una escuela, ¿no? Y preguntarse cuál es el paradigma detrás, ¿no? Del tipo de educación que estamos haciendo. Por ejemplo, en el caso de la Casa María, de Aleph y del Grupo Dinámica, sabemos que nuestro paradigma es el de la democracia, ¿de acuerdo? Entonces nosotros buscamos, eso es no negociable. Podemos tener maestros que piensan de una forma y otros quizás un poquito distinta, pero como institución, digamos que hay statements que nos regulan completamente, hay principios que no son negociables. Entonces, si nosotros partimos de esta idea, como les decía, del paradigma de la democracia, los ambientes deben hacer que el niño participe, porque eso es democracia, ¿sí? Debemos poder relacionarnos, debemos poder generar comunidad. Somos además una escuela que parte de la idea de que el aprendizaje se construye, ¿no? Y se construye en relación, nos declaramos socioconstructivistas y eso tiene un impacto directo en los principios. Es difícil poder responder una pregunta sin saber exactamente cuáles son los diferentes puntos de vista que se conjugan, pero sí les diría que tengan no negociables. Por ejemplo, que las cosas estén a la altura de los niños y niñas, ¿no? O sea, elijan ciertas batallas, que cada uno le dé continuidad a las preguntas que tienen, por lo tanto que hay escucha, ¿no? Ahí, o sea, esta idea, por ejemplo, de tomar decisiones y que hay escucha, son dos grandes ideas que deberían ser no negociables. De repente lo que se va a poder negociar es el tipo de material que pusiste, pero no la altura, y no la disposición del maestro a escuchar y a que exista continuidad en el proceso. Y sobre todo entender que los niños tienen preguntas detrás de los procesos. Entonces, creo que te invitaría a sentarte con esas 4 personas con las que compartes un espacio y decirles, ok, ¿cuáles son nuestros no negociables? Pero pónganlos en términos conceptuales, ¿sí? Como de ideas, porque en el aterrizaje a veces ahí es donde surgen las discrepancias. Pero si trabajan en la misma escuela, probablemente tienen, digamos, estos valores que nos hacen ser maestros, ¿no? Y que nos han además hecho elegir esta carrera, porque al final nuestra carrera es una llena de vocación y pasión por lo que hacemos, ¿no? Y de realmente buscar un cambio en la sociedad. Entonces, ¿cuáles son estas grandes ideas? Como tomar decisiones, escucharlos, que van directamente relacionados al perfil del egresado, a este ciudadano que queremos que exista, bueno, no solamente cuando egresan, sino cuando están en el día a día, en su práctica cotidiana en el colegio, ¿no? Queremos que sean ciudadanos pasivos, queremos que sean activos, queremos que sean propositivos. Si queremos que sean propositivos, no tiene sentido un aula y un maestro que no escucha, que no les devuelve, que no presta atención, que no les dice, sí, eso es una buena idea, vamos a incorporarla. Entonces, busquemos nortes en común, que poco a poco se puedan ir tejiendo en acuerdos particulares en estas aulas que presumo yo que son compartidas, ¿no? Bien, nos preguntan cómo se puede hacer desde la práctica la ambientación cuando las instituciones no proveen con recursos adecuados y o suficientes a los maestros para generar estos espacios intencionados. Sí, y es una pregunta que comprendo y que también pasa en algunas instituciones con las que trabajamos como Dinámica. Y yo les diría que piensen en términos de la comunidad. Nuevamente, los padres y las madres de familia, ¿no? O sea, ¿qué materiales están en casa que pueden hacer este centro de, digamos, de reciclaje, ¿no? De lugar común en donde todos contribuimos a la escuela. Una escuela
comunitaria no existe sin el acompañamiento de los padres y las madres, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, si pongo como referente a las escuelas municipales de Reggio, bueno, en Reggio Emilia, los padres y las madres están sumamente comprometidos a llevar materiales todo el tiempo al colegio, a pedirle al vecino, ¿no? A, por ejemplo, no sé, rescatar los CDs antiguos que ya no usamos y llevarlos al colegio. Entonces las maestras van recibiendo, van acomodando, tienen un centro de acopio. Creo que esperar que el gobierno, ¿no? En el caso de nuestros países, nos dé cierto material que es difícil de conseguir como material reciclado, por ejemplo, no nos va a llevar a nada. Creo que más bien hay que tomar acción desde la escuela con aquello que sí tenemos. De repente tenemos un lugar de llantas al costado, de neumáticos, y de repente eso nos puede servir para los patios, ¿no? Para las horas de patios de los niños y niñas. Creo que hay que diferenciar los materiales que sí necesitamos pedirle sí o sí a las instituciones que nos gobiernan y materiales que nosotros podemos tener de implementación todo el tiempo. Si ven, los materiales que usamos son las plantas del patio, ¿no? Un plástico, que eso también puede ser material reciclado, mucho papel, CDs, papel aluminio, o sea, al fin, corchos, conchitas de la playa, piedras. Creo que es cuestión de hacer visible a las familias que acompañan sus instituciones cuán importante son el ambiente y cuán importantes son ellos en relación al ambiente. Perfecto. Nos preguntan o nos comentan desde una de nuestras regiones, ¿hay contradicción en estos ambientes debido a que algunas secretarías de educación los ven como distractores? En este caso, ¿qué se debe hacer o qué se debe tener en cuenta? Bueno, esa es una pregunta que me encanta también, porque desde la experiencia que tenemos en la Casa María y en Aleph, eso es un mito. Esos ambientes no son distractores en lo absoluto. Eso responde, quizás voy a ser muy franca ahorita, pero eso responde a una imagen de niño poco compleja y con poca confianza en los niños y niñas. Cuando los niños y las niñas están acostumbrados a un espacio tan rico y tan democrático, en ese sentido, como les decía hace un ratito, no son distractores, más bien son espacios incluso que por momentos llegan a ser de contemplación. Es decir, los niños se concentran muchísimo más. Son espacios a los que ya están acostumbrados, a los que además ya no es novedad. Un distractor puede ser algo que sea considerado novedad, pero estos son espacios que son así, y que son así desde que ellos habitan sus aulas. Entonces, me ha pasado dentro de mi experiencia que cuando yo he armado provocaciones muy complejas, con muchos detalles, grupos de estudiantes que normalmente, de niños, ¿no? Entraban, por ejemplo, corriendo a la clase, automáticamente se detienen en la puerta a mirar, porque hay algo que los impacta, hay una belleza detrás. No es verdad que los niños están trabajando sentados y están mirando el espacio, porque lo que tú tienes al centro como trabajo y la propuesta que tienes al centro de trabajo es tan rica y tienes una maestra o un maestro que además los está conectando con preguntas, que el material es, digamos, ¿cómo lo digo? El material es una herramienta para pensar, ¿sí? Y para jugar también, pero es bien, y nuevamente, hace un rato les hablaba de esta cultura de trabajo que se sostiene en el tiempo. Más bien los espacios así hacen que la autorregulación en los niños sea muchísimo mayor y adultos que ponen una estructura muy clara desde el día 1, que explican cuáles son los momentos para trabajar con los materiales y cuáles son los momentos que no, y un niño que se va regulando, que además está
digamos que se siente en armonía con un espacio así de cuidado, ¿no? Bien, otra pregunta nos menciona de qué manera se puede contribuir a la seguridad de los niños y niñas teniendo en cuenta que los ambientes generan en ellos exploración desbordada y algunos materiales o recursos que pueden causar accidentes. Bueno, lo primero que me gustaría, pero yo sé que no voy a tener respuestas, es preguntar qué es una exploración desbordada, ¿no? Y creo que nuevamente aquí también hay que apelar a la imagen de niño que tenemos. Y por supuesto, hay materiales que no corresponden a ciertas edades, ¿no es cierto? Yo les diría que para sentirnos cómodos en un aula, ustedes como maestros tienen que poner materiales que sepan que no les van a hacer daño a sus niños y niñas, ¿sí? Entonces, un aula de niños de 1 año es completamente distinta a un aula de niños de 5. Hay materiales que no pueden ir en un aula de 1 año, ¿no? Piensen digamos, creo que hay accidentes que son inevitables, pero hay muchos que son evitables, solamente con poner los materiales, digamos, de una forma en la que el flujo puede, no sé, puede ser fluido, valga la casi redundancia, ¿no? Y pensaría en que hay exploraciones que necesitan abarcar mucho espacio, hay otras que no, y que hay edades en las que eso es natural. Y que además siempre hay que apelar a poder discutir el valor de los espacios y las normas de los espacios con los estudiantes. Es decir, no tengamos miedo a explicarles cuál es la estructura y cómo funciona un determinado lugar, que no significa decir no, sino, ok, ¿cuál es el acuerdo? Ahora que vamos a trabajar, no sé, con arena y con goma y con agua, ¿cuál es el acuerdo para poder trabajar en este espacio? Vamos a trabajar en este espacio, no vamos a ir para allá. Bueno, esta es una conversación que puede ser distinta con niños de 1 año que con niños de 4, ¿no? Pero sí los invitaría a pensar que los ambientes van a invitar a exploraciones incluso desconocidas para los adultos y que podemos pensar que son desbordadas y que podemos pensar que no tienen una intención y un pensamiento detrás, pero sí lo tienen. Es cuestión realmente de mirarlo. Muchas veces estamos viendo un niño que está, digamos, en desorden, ¿no? Y cuando en verdad te sientas a mirar un ratito, hay una intención detrás. A veces es un niño que necesita un límite y necesitas decirle, mira, creo que tienes que parar. Pero muchísimas veces, y la mayoría, son niños que están pensando, hipotetizando, trabajando. Entonces preguntémonos qué es una exploración rica para un niño de esa edad, ¿no? Porque lo que no queremos es cortar digamos, las características o las cualidades de una etapa de desarrollo, ¿no? Y de cómo son. Bien, Liliana Rubiano desde Buenaventura nos dice, ¿qué hacer cuando en un solo espacio se manejan varios grupos o grados y edades y hay un solo docente porque la escuela está situada en una zona rural? Además, no se consiguen otros materiales más que los reciclables y en ocasiones subutilizados. Esa es una pregunta bien compleja, ¿no? Creo que hay formas de poder poner en manifiesto esta complejidad de los ambientes, ¿no? Si tú eres una maestra, un maestro que tiene 4 turnos, digamos, ¿no? Y 4 grados que transitan por la misma aula, pensaría en que necesitas un sistema de organización clarísimo con respecto a los materiales que tienes que sacar para cada momento, ¿no? Creo que te invitaría a armar como cajas de herramientas por edad, en donde pongas aquellos materiales que no son negociables por cada edad, imágenes, fotos, y que incluso, y que eso puede ser muy bonito, que incluso con los estudiantes más grandes, tú armes
las provocaciones y el ambiente en donde ellos van a trabajar, ¿no? Entonces tú puedes empezar el día diciendo, ok, vamos a armar nuestro salón, porque es un salón compartido. Y esto fomenta muchísimo la participación y el interés de los estudiantes, porque además pueden proponer, pueden crear sus propias propuestas, ¿no? No sé, ellos podrían colocar sus provocaciones, recordar la pregunta de ayer, qué pregunta le quiero hacer al compañero. Pensemos en que los estudiantes también, los más grandes sobre todo, también pueden provocar los espacios. Y yo me imagino cajas grandes en donde tú tienes, digamos, todo el material que tienes para el turno 1, todo el material que tienes para el turno 2, y lo vas sacando, pero vas implementando esa caja, ¿sí? Y lo vas sacando de acuerdo al turno que te toca, ¿no? Agradecemos a todos los participantes por sus preguntas y a la doctora Jimena por las valiosas respuestas que nos ha otorgado. Muchas gracias por las claridades que nos compartió. Su intervención, con seguridad, va a generar mejoras en los procesos, nos llena de aliento para continuar trabajando por la atención integral de todos nuestros niños y niñas de nuestro país. Les recordamos que en el chat está el enlace para que registren su asistencia al evento. Registrar su participación nos permitirá validar la emisión de su certificado por participación. El Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Plan comparten con todos los asistentes diversos recursos educativos con el ánimo de sumar y aportar a través de los mismos a las acciones realizadas por todos ustedes en su día a día. Hacen parte de los recursos para este webinar la serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención integral compuesta por la exploración del medio en educación inicial, el arte en la educación inicial, el juego en la educación inicial y la literatura en la educación inicial. A continuación, vamos a solicitarles a nuestros asistentes diligenciar la encuesta de satisfacción que encontrarán en este momento en el chat. Nos gustaría conocer su apreciación respecto al presente webinar. Bueno, hemos llegado al final de este webinar y esperamos que los temas tratados hayan sido de gran utilidad para su ejercicio profesional. El Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Plan agradecen su participación en este ciclo de 9 webinarios y les reiteramos la invitación para participar de la Jornada Nacional de Cierre de estos webinarios de fortalecimiento de la calidad educativa en el marco de la atención integral el próximo jueves 21 de octubre a las 3 de la tarde. Es decir, que nos encontramos nuevamente dentro de 15 días. Esperamos contar con su participación. Recuerden dejar registrada su asistencia, así como su opinión en la encuesta de satisfacción. No olviden que de estos 9 webinarios pueden recibir su certificado de participación si se registraron en 6 de ellos. Gracias por su participación.